Hey, Dios te bendiga. Dios te guarde y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes. Bueno, ripa para Kadaya, para Sandara Azaran, de para Mamaya, para sacar a Capaya Vaya. Bueno, me imagino que no hayan entendido nada absolutamente de lo que les dije, ¿verdad? Y esto, de esto mismo es de lo que les quiero hablar, con todo respeto, y sobre todas las cosas para eh, poner a la luz de la Biblia, si realmente estas prácticas que hoy en día personas hacen, si son bíblicas, si realmente eh, nuestro Señor Jesús, que es nuestro autor intelectual, y la Biblia, que es nuestro modo de conducta y fe, aprueba. Por lo tanto, quisiera empezar diciéndoles, ¿no? Que Dios es un Dios de orden y que para mí Él no nos va a traer confusión de nada de lo que nosotros practiquemos. De hecho, la Biblia cuenta de que desde el principio el mundo y toda su creación Él lo hizo por días. Esto es respetando el orden. Dios no puede ir contra Él mismo. La Biblia dice en 1 Corintios 14:33 que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por eso, de la misma manera, todas las cosas que nosotros hagamos o practiquemos, dice la Biblia que tendríamos que hacerla como si fueran para Dios. Y si trae confusión, no trae paz. La Biblia dice que Él es un Dios de orden y de paz. Por eso quisiera definir, viendo al punto, qué cosas son las lenguas. Bueno, las lenguas evidentemente es lo que usted y yo practicamos, es lo que hablamos. Un idioma son sonidos que usted puede interpretar en dependencia, ¿verdad? Del contexto donde usted viva, de la posición geográfica donde usted viva. Pues si usted vive en Inglaterra, pues usted hablará inglés. O en Estados Unidos, que hablará inglés y hablará también su poco de Spanglish, como dicen aquí, su Spanglish, que es un inglés ligado con el español, pero se entiende, se entiende. Y ese fue el mismo objetivo, ¿no? Por la cual nuestro Señor Jesús le dio la oportunidad a los apóstoles y a los discípulos que estaban en el aposento alto para que su evangelio pudiera ser predicado. De ahí la gran comisión en Mateo 28:19, que el Señor les dice que lo esperaran en el aposento alto. Perdón, que esperaran la promesa del Espíritu Santo en el aposento alto para que ellos fueran a predicar el Evangelio. Entonces, bueno, esto está en Mateo 28, de 19 a 20, que dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, cómo los apóstoles o cómo los discípulos iban a ser discípulos, cómo iban a llevar esta misión que le había dado nuestro Señor Jesús, si en aquel tiempo, bueno, los discípulos eran israelitas, eran hebreos. Entonces, como iban a ir a Roma a llevar la palabra, si no sabían hablar romano, cómo iban a ir a Grecia a llevar el Evangelio si no sabían griego. Y así consecutivamente en cualquier país o posición geográfica donde fueran que se hablara un idioma o un dialecto. De hecho, las lenguas son descritas en el original griego por glosia.
totalmente diferente de lo que más adelante vamos a ver que habló la iglesia de los Corintios, que era glosolalia, ¿verdad? Ya de hecho, era milagroso de que los discípulos pudieran hablar otro tipo de idiomas. Pero vamos a ver si este tipo de lenguas tienen que ver o se parecen a las lenguas que hoy pronuncian en las iglesias de hoy en día. Y es triste ver esto porque usualmente para que se puedan definir hoy hay denominaciones, ¿verdad? Totalmente lo diferente, lo contrario a lo que habló Jesús. Jesús no nos mandó a hacer iglesias o denominaciones. Él nos mandó a ser discípulos. Pero sin embargo hoy, para poder eh, identificando de alguna manera, entonces decimos que somos eh, metodistas, bautistas, católicos, pentecostales, pero bueno, y de ahí todas las cosas que suceden o que están sucediendo ahora, porque en dependencia de la denominación, entonces la práctica que usan. Y esto de las lenguas, mayormente lo vemos en las iglesias pentecostales. Y no se me ponga bravo, pero eh, si usted se autoproclama de alguna manera, se autodenomina, y esta es su práctica, usted tiene que corroborar si esto que usted está haciendo es de Dios y viene de Dios, y coincide con lo que dice la Biblia, o con lo que Jesús eh, nos dijo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Entonces, sin más, vamos a leer Hechos 2:6 para poder darle lectura y poder ver lo que yo he traído hoy para estar seguro de que esto para nosotros no. Hechos 2:6 nos cuenta, nos dice, y hecho este estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Sobre todo pues, las iglesias pentecostales, ¿verdad? Que dicen que de ahí empezó su iglesia, y lo llaman pentecostales por el día de Pentecostés, y este es el día de Pentecostés. Triste hoy en muchas iglesias pentecostales o neopentecostales que dicen que si la persona no habla en lengua, no ha sido bautizada o no ha sido llena del Espíritu Santo. Todo lo contrario de lo que dice la Biblia. El Señor nos dijo que si ustedes se mantienen en mí y llevan mis mandatos, ¿verdad? Serán llamados mis hijos. ¿Quién es mi padre? Mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi padre. Nos prometió el Espíritu Santo que iba a estar con nosotros y en nosotros. Y de hecho nos dijo que era hasta el fin del mundo. De hecho dijo que era hasta el día de la redención. Entonces no es un argumento válido decir que si no hablamos lenguas, no tenemos al Espíritu Santo. De hecho, si fuera así también, el tipo de lengua que está describiendo aquí, Hechos 2:6, es contrario totalmente a lo que hoy escuchamos que es tacata, 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 tacata. No concuerda, ¿verdad? Veamos Hechos 19:6. Dice, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. O sea, usted compare, ya sabiendo que de las lenguas que hablaban antes, en la iglesia primitiva, eran para llevar el evangelio, se le fue dada a los apóstoles para el evangelio. De hecho, más adelante dice que estas lenguas cesarían, que todo iba a cesar, menos el amor, ¿verdad? Y todo lo que edificaba para que la iglesia de Cristo fuera conforme a las enseñanzas de Jesús. Siempre con el fin de poder predicar la palabra. Sin embargo, el fin de todo esto era predicar, era profetizar. En 1 Corintios 12, 9, 10 dice, a otros por fe, por el mismo espíritu y a otros dones de
sanidades por el mismo Espíritu, o sea, por el mismo Espíritu de Dios. Es decir, si ponemos en una balanza, para todo aquel que dice que si no tiene que si tiene el Espíritu de Dios o si está bautizado por el Espíritu Santo tiene que hablar lengua, dice que también tendría que de sanidad, pues entonces también tendría que sanar a las personas. Dice, a otros hacen milagros, imagínense, a otros profecías, a otros descendimientos de espíritu. El descendimiento también es una señal de que tienes al Espíritu Santo. A otros diversos géneros de lenguas, o sea, géneros, estamos hablando de idiomas. Y a otros interpretaciones de lengua. Fíjense que no solamente era que usted tuviera el Espíritu Santo, sino también, o sea, para enseñar, sino también para saber que si lo que se estaba hablando era realidad. Ahora me pregunto, ¿será que esto lo aplican en las iglesias hoy? ¿Será que alguien se para adelante hoy y empieza a hablar como le convenga? Y hay alguien que lo interprete. Y más abajo vamos a ver el orden en que se hacía. No eran todos como locos hablando. Dice de 1 Corintios 2:28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen dones de lengua. Fíjense que entre todas estas cosas, si fuéramos a ver jerárquicamente, dice que los que tienen el don de lengua son los últimos. ¿Cómo llega a pasar esta práctica hoy a ser una de las primeras cosas que te da señal de que usted es ungido por Dios? E inclusive siendo estas lenguas entendibles, totalmente diferentes de lo que hoy vemos en las iglesias. Bueno, está claro, ¿verdad? Que las lenguas son idiomas. Inclusive, un poco más adelante, ahora vamos a ver en 1 Corintios 13:8, que dicen que todas estas cosas cesarían. Dice, el amor nunca deja de ser, pero hasta las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y las ciencias acabarán, pero el amor nunca deja de ser. Ahora bien, esto sucede después a lo que dice Joel 2:28, teniendo en cuenta de por qué hoy, en la actualidad, creemos que Dios es soberano y que puede hacer lo que le venga en gana. Joel 2:28 dice que en estos tiempos el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne. Entonces profetizarán, o sea, no habrían profetas, sino que ahora usted y yo, teniendo el Espíritu Santo, Dios le conviene hablar por medio de ti y usted va y profetiza según como Dios le haya dicho, teniendo mucho cuidado con esto, porque todo el que hable una profecía y no se cumpla es un falso profeta. Dice que vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. O sea, ya hoy, por la gracia de Dios, no tenemos que depender de un profeta para que venga, nos diga nada, porque ya tenemos el Espíritu Santo, que nos habla directamente. Dice que Él intercede al Padre, porque nosotros no sabemos orar, y Jesucristo es nuestro abogado, que está en el cielo para poder interceder también por nosotros, y que se nos sea revelado todas las cosas que Él quiere, que así sea, conforme a su voluntad. Ahora bien, para poder, tú sabes, romper un poco el argumento de que si no tienes, que si no hablas lenguas, aún vuelvo a decir que estas lenguas eran idiomas, pero aún así, para el que dice que el que no habla lengua no tiene el Espíritu Santo, les voy a hacer una pregunta. Esto está en Hechos 4, del 7 al 9. Y poniéndoles en medio le preguntaron, esto fue a Pedro, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Entonces, si las lenguas es un claro ejemplo de que la persona está llena del Espíritu Santo, porque Pedro no habló en lenguas ahí. Se dice que estaba lleno del Espíritu Santo y automáticamente empezó a hablar con las personas que lo acusaban, ¿verdad? No es un argumento válido. ¿Por qué Jesús no habló lengua? Dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Saben por qué no pasó esto? Porque Jesús se dedicó a entrenar a sus 12 discípulos, a poner una estructura sólida, a edificar la casa sobre la roca, para que después sus discípulos pudieran tener un efecto positivo a donde quiera que fueran. Entonces, si una señal de estar lleno del Espíritu Santo es hablar en lengua, entonces, ¿acaso Jesús no tenía el Espíritu Santo? Hello. So, tengamos en cuenta esto. Gálatas 5:22-25 dice, y ahora para mí, esto es estar lleno del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, hacemos también por el Espíritu. A mí se me ocurre, ¿no?, que estas personas, ¿no?, que le entran este tipo de convulsiones y que supuestamente entran en esta éxtasis, más bien complacen a su carne. De hecho, les voy a decir algo. Hay un estudio que se hizo con personas que practican la supuesta glosolalia, que es como se llama en el original griego, ¿no? Estas personas que hablan estos idiomas extraños, que no lo entienden, ¿no? Que no se entiende. Se ha dado caso de que se han prestado para hacer algún tipo de investigación. Y estas personas que hablan este tipo de idiomas, se ha comprobado que la parte del cerebro que se desarrolla o que se ve con los aparatos que tienen ellos, con las máquinas que tienen los científicos, que activa la parte del cerebro del idioma, del lenguaje, cuando están hablando este tipo de no sé cómo llamarle, de glosolalia, dicen que no se activa. Y sí se activa cuando usted se está comunicando y cuando está hablando reales lenguas. De hecho, fíjese usted, el glóbulo frontal se activa cuando usted está orando. Por eso se sobreentiende que cuando usted está orando, usted está teniendo una comunicación con Dios y usted está desarrollando esa parte del cerebro que habla, que se activa cuando habla, y se ve entonces, ellos ponen un tipo de contraste, o por el calor, ¿verdad?, que desprende el cerebro, o la parte de la energía que usted usa cuando usted se comunica. Se ve en las máquinas cómo se activa. Hay veces, creo que es como un color rojo, algo así, que se ve cuando usted se está comunicando. ¿Por qué entonces cuando pasa este tipo de fenómeno no se activa? ¿Será que estamos dándole gusto a nuestra carne más que a nuestro espíritu? ¿Será que esto han sido prácticas que hemos adquirido de alguna otra persona que hemos visto? De hecho, he podido corroborar yo muchas veces que he estado en medio, ¿no?, de un servicio, un culto, y ha venido este tipo de glosolalia a personas que han estado al lado mío, y en varias ocasiones, por no decir 3 o 4 veces, la persona
habla de la misma manera, es la misma cosa. Y siempre se resume en la misma cosa. De hecho, no quiero sonarle feo, pero no sé, para que entienda y que sepa qué es lo que pasa allá afuera. Y todo aquel que practica la brujería y que practica la santería podrá me dar razón de que cuando una persona empieza a practicar este tipo de lengua, lo hace de la misma manera que lo hace cuando un muerto o un demonio se monta en una persona, cuando es poseído por una persona. En la santería pasa eso y empieza a hablar de eso mismo. Inclusive no se entiende nada. Hasta que este demonio empieza a hablar idioma normal. En dependencia de, no sé, de donde sea. En este caso estoy hablando de Cuba, que fue cuando yo lo vi. Entonces yo me imagino que usted dirá, bueno, pero es que el enemigo copia. Bueno, el enemigo copia, yo me imagino que Dios no vaya a hacer algo que traiga confusión a un pueblo. Entonces, bueno, usted saque sus propias conclusiones. Si viene del espíritu o viene de la carne. Efesios 5:9 dice, porque el fruto del espíritu es bondad, justicia y verdad. Ahora bien, y para terminar, porque ya casi estamos terminando con esto, me gustaría leerle un discurso que tuvo Pablo a la iglesia de los Corintios. Está en primera de Corintios 14. Esto es un ejemplo muy práctico, ¿verdad? De lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios, al caso de que por las civilizaciones que tenían los griegos y los romanos, tenemos que tener en cuenta de que ellos adoptaron la religión cristiana, pero en aquel entonces, por la distancia, Pablo no podía personalmente ir a requerir lo que estaban haciendo. Y ellos lo que estaban haciendo era sincretizando lo que ellos hacían con sus ídolos, en este caso los corintios, y lo adoptaron a la religión cristiana. Y esto era una de las prácticas que ellos hacían, era la glosolalia, que así supuestamente ellos se comunicaban con sus dioses. Primera de Corintios 1:14 dice, vamos a empezar desde el 1, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis. Bueno, seguimos viendo aquí, en el versículo 1, que Pablo siguió el mismo contexto que Jesús le dio, que era el de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando se estaba hablando de que profeticéis, estaba hablando de edificación, estaba hablando de que era para la iglesia, que era para edificar, que era para que se entendiera, ¿verdad? Entonces vamos al versículo 2, donde dice, porque que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Este es un versículo que muchas personas lo cogen como pretexto, ¿verdad? Para decir que, viste, ahí está. Si yo no lo entiendo, bueno, si nadie me entiende, pues yo estoy hablando para Dios. Pero a mí me da a entender, ahora un poquito más abajo, vamos a ver que este fue el parche que puso Pablo para decirle que si no se entiende, entonces hable bajitico y hágase como que está hablando para Dios. Porque mira lo que dice más abajo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, no se entiende, habla para Dios calladito. Pero si vas a hablar, edifica y consuela, profetiza. ¿Por qué? Porque las lenguas se le fueron dadas, o sea, las lenguas, aún pensando que son las lenguas de los que son entendibles, que son idiomas, era para los no creyentes. Entonces dice, el que habla lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Era como Pablo lo separa. Si usted habla lenguas extrañas, usted no está haciendo nada, no está afectando positivamente a nadie. El versículo 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaréis lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificaciones. Entonces, ¿cómo es que hoy
se paran o empiezan a dar volteretas 3 o 4 personas y empiezan a hablar, empiezan a hacer, a tener palabras antisonantes que no se entiende nada, que siempre son las mismas. Y, perdón, estoy un poco catarrado. ¿Y cómo es que nadie les para y le dice, oye, por favor, tenemos que interpretar lo que estás diciendo? Pero no se apure que más abajo vamos a ver el resultado de todo esto. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Fíjate lo que te está diciendo, sí. ¿De qué vale? De que tengas, si no se entiende nada de lo que tú estás diciendo, si no tienes buena doctrina. Y esto, por favor, para toda aquella persona que le echa, que dice que no, que el estudio, que si la unción es mejor. Bueno, yo me imagino que Salomón no pidió, no pidió inspiración, pidió sabiduría. Y dice Pablo confirma lo mismo, es mejor que usted vaya a conciencia, con profecía o con doctrina y que todo el mundo te entienda, que lo vamos a ver más abajo, que Pablo dice, bueno, yo prefiero venir con 5 palabras que se entiendan, que no con 100 palabras que nadie pueda entender. Entonces, ¿de qué vale todas estas lenguas? Y si no lo aprovechan los que te están escuchando. El versículo 7 dice, ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, esto es una pregunta, ¿cómo se sabrá lo que toca con flauta o con la cítara? Pensemos. Por ejemplo, yo toco un instrumento que se llama el chofar, que me gusta mucho. Este chofar tiene mínimo 4 toques que se denotan por alguna acción que precede, ¿verdad?, a los toques. Por ejemplo, hay un toque que suena como algo así, para. Bueno, ese toque es para acudir a la presencia de Dios. Ahora los cristianos, pero en aquel entonces se usaba para estar alerta, para que el pueblo de Israel se formara porque venía la guerra. Entonces usted se imagina que en vez de parar, eso fuera para, ¿qué pudieran haber entendido los que escuchan si yo tocara lo que yo quisiera? Haciendo, mira cómo Pablo ilustra esto, diciendo que si estos instrumentos no sonarán como es debido, ¿qué sentido tuvieran? Asimismo, lo que usted está hablando, y tiene que darse cuenta de esto, porque aún así sabiéndolo, muchas personas lo hacen, porque son personas almáticas, personas que se dan a lo que sienten, a los sentimientos, y es más fácil hacerle caso a lo preaprendido por personas que en algún momento tuvieron sus experiencias. Yo no voy a decir que sean del diablo, sencillamente voy a decir que tuvieron sus experiencias, quizás a lo mejor Dios lo usó de alguna manera, pero que no van a aceptar de que yo, aún con poca experiencia, le pueda decir de que no está bien, que por lo menos no es bíblico este tipo de práctica. Entonces Pablo dice, bueno, si esto no suena como debe de sonar, no va a surtir ningún efecto positivo. Y mira lo que dice en el versículo 8, y si la trompeta diera sonido, lo mismo que estábamos hablando ahora mismitico, sonido cierto, ¿quién se preparará para la batalla? Por Dios. Dice, así también vosotros, si por las lenguas no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaráis al aire. Es que la Biblia es tan explícita que no entender estas cosas es como ignorar la misma fe. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Imagínese usted. Y ahí es donde yo entiendo
¿por qué los discípulos tendrían que hablar este tipo de lengua? Tenían que hablar ruso, tenían que hablar árabe, tenían que hablar verga, tenían que hablar cualquiera que fuera el idioma que necesitaban para ir a evangelizar. Por ejemplo, como el mismo Santiago, que la historia recoge que tuvo que ir a España. Bueno, imagínese usted un israelita hablando español. ¿Cómo se las iba a arreglar en aquel tiempo? Como el mismo Mateo, que tuvo que ir a Etiopía. O Pablo, que viajaba tanto, que había ido a Roma. O a Grecia. Pues lo necesitaba. Dice el versículo 12, así también vosotros pues anheléis dones espirituales, procurad abundar en ello por edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿de qué vale? Es como un loro. Van para la cotorrita, van para la cotorrita, van para la cotorrita. Pero ni el mismo loro entiende lo que está diciendo. Sencillamente está adoptando un sonido que ha escuchado y como se lo ha aprendido, así lo ha dicho. Entonces muchas veces nosotros hacemos como el lorito, aún teniendo inteligencia y teniendo cerebro para poder dejar estas prácticas. Dice el versículo 15. ¿Qué pues? Es una pregunta. ¿Oraré yo en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? Hello. A tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho. Y esto es fatal. ¿Cuántas veces por causa de esto llegan personas a la iglesia y vienen buscando paz, vienen buscando un refugio en la casa del Señor y están tocando las alabanzas, las oraciones y hay 3 o 4 gente gritando adelante que no puedes ni orar? ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona, con ese oyente que no sabe? Van a decirle, están locos, están locos. Y esta no es la locura que dice la Biblia de que por mi causa le dirían loco. No. Porque cuando usted está loco por la causa de Cristo, usted hace lo correcto. Le dicen loco porque usted quizás a lo mejor le dicen que tiene que robar y usted no roba. Usted va en contra de la corriente de la sociedad, de lo que cree que lo que está en el aire, que siempre está mal, usted lo hace bien. Entonces, esa es la locura de Dios. Porque usted actúa con poder, pero no haciendo esas cosas. Definitivamente no, porque nadie lo entiende. ¿Usted cree que esa persona volverá a la iglesia? No. Ni el Chavo del 8 hacía eso. Hello. Dice el versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Nosotros como creyentes, quizás a lo mejor estamos al lado y yo que abundando un poco en lo que estaba diciendo ahora, pues no me dejará orar. Y yo quizás me cambio de asiento porque entiendo que Dios no está ahí. Pero el que viene no lo entiende. Y he visto yo las caras de las personas que vienen a la iglesia, que ven esto como diciendo, Dios mío, ¿dónde me he metido? Y después le preguntas al final, ¿te gustó el servicio? ¿Vendrá? Y dice, sí, yo vengo. Eso no lo ves más nunca en la vida. Sencillamente por cristianos inmaduros, que solo se dan a su beneficio y a lo que les gusta que pueda pasar. Mira lo que dice Pablo en el versículo 18. ¿Qué sabiduría la de Pablo? La que el Señor le dio. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo es una persona docta, muy inteligente. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento
para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Y esto era algo real que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Y qué triste que es lo mismo que está pasando hoy en la iglesia de hoy en día. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la milicia, pero maduros en el modo de pensar. No traigas confusión. En la ley está escrito: en otras lenguas y otros labios hablará este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por la señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Entonces, ¿qué haces tú hablando en una iglesia donde hay personas que todos nos conocemos, que sabemos que somos cristianos? ¿Qué haces tú hablando palabras que no se entienden? Arrácata, rácata, rácata. La profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Y mira lo que dice más abajo con respecto a la profecía. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán, estáis locos? Lo mismo que estábamos hablando. Si entra alguien que no conoce, ¿qué va a decir? Nos vemos aquí. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. O sea que por uno van a pagar todo. Es lo mismo el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. Van a decir, todos los que están aquí son igual que ellos. Lo oculto de su corazón se hace manifestado, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente es Dios entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y ojo, mira lo que dice aquí abajo. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. O sea, ¿usted qué dice, amigo mío, amiga mía? Que usted habla supuestas lenguas. No puede ser posible que en medio de una alabanza o una oración empiecen todos a gritar, porque la Biblia dice que sea por 1 o por 2 o más 3, pero por turno. O sea, quiere decir, tú tienes lengua, tiene que haber alguien que interprete las lenguas. A ver, usted, Albertico, y usted empieza a hablar y él lo interpreta. El segundo y el tercero, no 4 o 5 gente dando pataletas detrás de una banca, restregado por el piso, sin conciencia, que nadie sabe lo que está pasando, que prácticamente parece que le dio un ataque, porque no es lo que la Biblia dice. Y mira más abajo lo que dice. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia. Sencillamente como eso. Esto es lo que me confirma lo que dice Pablo arriba. Mira, sigue hablando para Dios si tú te crees que estás hablando para Dios. Pero no confunda a la gente. Y hable para sí mismo y para Dios. Sencillo. Mira cómo Pablo sabiamente resumió y le dio fin a esto. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea que podemos juzgar. No es que tú vas a pararte adelante y dices, y el Espíritu del Señor me dice. Y todo el mundo, No, es que también la Biblia dice, juzguen. ¿Acaso no daremos de juzgar nosotros los ángeles? Dice la Biblia. Y si algo te fuera revelado a otro que tuviera sentado, calle el primero. Fíjese, esto es para recibir confirmación de lo dicho. Porque podéis profetizar todos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Quiere decir que sí.
el Señor le te dio una palabra y usted supuestamente es un profeta, y hay 2 o 3, pues entonces la misma palabra es la que tiene que ser revelada a los 3 profetas. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, quiere decir que ese desorden y esas confusiones no van. Esas pataletas y esas convulsiones no van. El espíritu está sujeto al profeta. Quiere decir que tiene él el poder, tiene el dominio sobre el espíritu. Y aquí está sencillo. Dice en el 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Bueno, aquí está un poco más abajo y vamos a ir al final. En el versículo 36. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo vosotros ha llegado? Si alguno cree, si se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os he escrito son mandamientos del Señor, mas el que ignore, ignora. Así que, hermanos míos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lengua. Está claro. Yo, para mí, personalmente, creo que sí, que el don de lenguas puede estar vigente hoy en día. Es más, y de hecho, si es un don, dice la Biblia que los dones son irrevocables, pues el don es tuyo. Desarrollarlo, ¿de qué depende? Si usted lo tiene que tener desde el principio. Ahora bien, si dice que lo puedes tener, pero tienes que hablarlo de modo que te lo puedan interpretar, y todo con orden. Por eso ahora les voy a dejar un video para que puedan ver y comparar si lo que se habla son lenguas, y usted mismo juzgue por usted y defina. Ahí les dejo el video. Thanks for watching our internet edition of Nightline. I'm Martin Bashir. Today we examine the Christian practice of speaking in tongues. Those outside the church often say it's nothing more than gibberish, but some Christians claim that it's the purest form of prayer, beyond the constraints of normal language. Nightline's Vicky Maybury reports on the science of speaking in tongues. It is an ancient practice mentioned in the Bible. St. Paul called it speaking in the tongues of angels. Jesus' apostles were first said to do it at Pentecost. The technical term is glossolalia. Most people call it speaking in tongues. There's a vast number of people out there that, because they did not personally experience it or have been taught against it all their lives, there's no way they have an ability to embrace it. So that's common. We're still mocked and made fun of. That's not stopping Pastor Jerry Stoltzfus or others in his congregation at the Freedom Valley Worship Center in Gettysburg, Pennsylvania, from using what they say is a God-given gift. It's almost as if I'm able to tap into God's heart and what He wants. I get goosebumps, actually. You can feel Him all around you, and you can feel Him speaking through the words that you're saying. It almost sounds like a foreign language, but actually, those who speak in tongues are not saying anything in any known language. With the gift of tongues, I can trust the Holy Spirit to figure out what needs to be healed. He will use what sounds like gibberish, like any other language sounds like gibberish. He will interpret that for His purposes and His uses. We say things in our own English language, but speaking in tongues is a heavenly language that we're going to God, and Jesus intercedes for us. They say they have no control over what comes out of their mouths, that they're swept up in a rush of ecstatic religious feeling, and that the Holy Spirit is speaking through them. Do you hear yourself? Oh, yeah. Sometimes I think I sound like a total idiot. It's almost all in yellows and red here. At the University of Pennsylvania, Dr. Andrew Newberg is looking for an explanation for what most regard as unexplainable. I mean, it's not language.
It's not regular language, at least, that would normally activate the frontal lobe. Newberg is exploring the relationship between faith and science, studying what happens in the brain during the deepest moments of faith. If we're really going to look at this very, very powerful force in human history of religion and spirituality, I think we really have to take a look at how that affects our brain, what's changing or turning on or turning off in our brain. They're going to go around very fast right now. He's recently published a study of Americans speaking in tongues. Remarkably, he discovered that what's happening to them neurologically looks a lot like what they say is happening to them spiritually. Make sure we got your whole head in there. We asked Pastor Jerry Stoltzfus to come to the university to have his brain scanned while he speaks in tongues. This way, we could see the experiment in action. I don't think faith is anything to be afraid of from science. Science validates faith, so bring it on. Whatever the facts are, bring it on. Just go ahead and you can begin prayer. First, he's told to pray in English. Father, I pray for each of the family members involved in this study. Grant them what they are looking for in their personal lives, for their vision and their potential. Then he's told to speak in tongues. This is the first scan when he was in prayer, speaking in English. This is the second scan when he is praying in tongues. Pastor Stoltzfus' scan showed that his frontal lobe, the part of the brain that controls language, was active when he prayed in English, but for the most part it fell quiet when he prayed in tongues. When they're actually engaged in this whole very intense spiritual practice, religious practice for them, their frontal lobes tend to go down in activity, but I think it's very consistent with the kind of experience that they have, because they say that they're not in charge. It's the voice of God, it's the Spirit of God that's moving through them. Dr. Newberg says the results were even more dramatic on subjects who were scanned without a Nightline crew in the room and who were not speaking in tongues on demand, as Jerry Stoltzfus had done. You can go ahead. Study participants like Donna Morgan first listened to music, then went to where the Spirit took them. When I heard about the study, I already knew within my spirit that it was going to be proven that there's a part of our brain that we have no control. That when the Holy Ghost is interceding for us, we're out of control. In earlier studies, Dr. Newberg looked at what happens in the brains of Buddhist monks meditating and Franciscan nuns praying. And it was noticeably different from what happens to tongue speakers. That's in fairly stark contrast to the people who are like the Buddhists and the Franciscan nuns who are in prayer, because they're very intensely focused, and in those individuals the frontal lobes actually increased activity. But Dr. Newberg isn't out to prove or disprove anything. He can tell you what happens in the brain, not why. Were you skeptical going into the studies? If by skeptical the question is this a real phenomenon, meaning that this is truly the voice of God speaking through them, that's a much more problematic question, I think, and something that I'm not sure that we've specifically answered simply by doing our study. But for those who believe, it doesn't matter if science can find the footprints of the Holy Spirit in their 21st century brain scans. When you've experienced this, you don't really care what anybody else thinks. It's personal in the first place. It is something between you and God. So we don't really care if it's validated or not, but it's fascinating when it is, so that people that have thought we're crazy can have something to look at to say, maybe we're still crazy, we're just not as crazy as they thought. Thank you so much. This is Vicki Mabry for Nightline in Philadelphia. The grey area where fact meets faith. Voy a dejar otro video de una prueba que se le hizo a un rapero, que inclusive hasta los oídos humanos, había una tapiadora que supuestamente tenía récord Guinness en poder copiar palabras dictadas, y esta
no pudo copiar, y es gracioso porque si fuera entendible, ¿verdad? Si realmente estas lenguas fueran tan ciertas y fueran tan aplicables, deberían entenderse. Sin embargo, al oído humano posiblemente no podrás entenderlo, pero véalo y lo va a impresionar, amado hermano. Y ahí se lo dejo para que pueda ver cómo este rapero puede decir tantas palabras, pero se entiende. Y esto es haciendo alusión a lo que estaba diciéndole de la prueba de que se activaba la parte del cerebro que activa el lenguaje. Los dejo con el video. Disfrútenlo. Mark Thompson está con él en nuestro estudio Guinness. Su madre lo conoce como Sean Dale Price, pero en el mundo del rap, él es Rebelde XD. Ya posees un récord Guinness. Así es. Como el rapero más veloz. Sí. Con 674 asombrosas sílabas en menos de 1 minuto. Sí, 54.9 segundos para ser exactos. Eso es mucho menos de 1 minuto. Así es. Y hoy estás aquí para batir ese récord. Sí. Y para ayudarte con el ritmo hemos traído a tu propio disc jockey del sur de Chicago, DJ E. Debo decirles que Rebelde cantará a ritmo de rap una composición titulada Rompe Récord. Sí, Rompe Récord. Para tener la certeza de que pronunciarás cada una de las sílabas, contamos con un analista del lenguaje, Art Monkey. Está aquí para verificar todas y cada una de las sílabas. También serán registradas en el software más avanzado. De hecho, hay una doble seguridad. La poseedora del récord Guinness, como la relatora de tribunales más veloz del mundo, Linda Storm, vino desde Columbus, Ohio. Ella escribirá cada palabra que pronuncies. ¿Crees estar a la par del rapero más veloz del mundo? Bueno, me esforzaré. ¿El equipo te parece bien? ¿Estás familiarizada con el equipo? Yo estoy hablando demasiado rápido para ti, ¿no es cierto? ¿Ya estás molesta? ¿No es así? ¿Ya estás temblando? ¿No es cierto? Es cierto. Bien, Linda. Vas a escuchar a Rebelde. Es asombroso. ¿Estás listo? ¿Lo estás? Claro que sí. Tendrás 60 segundos. El escenario es tuyo. DJ, adelante. Sí, ¿están listos para esto? Muy bien. Por el récord Guinness. I'm coming to rock and taking a rap and breaking them up. When we come to taking them and taking them up on my side, when they get them and taking them out, when we seeking them, I'm giving a hit 'em one, jump, looking at the radical, then I'm saying style, I'm putting back around, when I'm making a rap, when I'm coming to get them and breaking them up, when it's becoming an enemy to the incredible lyrical epitome, open cover, you'll not be double the rubber, the double store, I hold them down, my title, I'm making a vital, and then I'm getting them down the side, I'm hanging them up, when they becoming the bottom, me down, be dumb, and the fact, I can't be stupid to step, when I'm taking the weapon away from rap, when I'm dope, then I'm a cap and a pack and a fact and a grab and a rap and a choke. Stupid committee of rappers want to be lyrical enemies, soon be stepping away, and I'm making it better, and then let them step and get them, egging them up, when I'm picking them up, when I'm taking them out, when I'm taking them out of my academy, get them better and better, and later, when he want to be stepping to me, when I hit them, kind of back around on the floor, and drop them down, when I kick them, and I'm rapping, be competitive, making a scan, when I'm hitting them, eating them, beating them, see them, taking them out, when I come in the feed them, and popping and dropping and coming and mopping them up and getting them, and then I'm a shock, I'm making a prayer when I'm breaking it down with lyric, I'm making it follow me. I hear what it's gripping, ripping, picking, tripping up on all the beat, stepping away when it becoming giving the kind of credible, then I'm rapping about, I'm breaking it, rapping, making it get away when it becoming attacking, hacking, backing them up and packing, racking them up when I get them, I got them and checking, making them want to get out of my rail when I come in the jam, when I rapping the enemy, smacking the ceiling, trapping the enemy, then I'm a slam, hit a second, waking them up, kicking, breaking them up when I'm taking the mic up into my hand, I'm gonna get them in the lyric, I heard them, wrecking them in, my lyric is making them wonder why many be thinking the sand, it's luck, and I'm taking the duck and I'm breaking them up when I hit them meant to rubber erupt. Asombroso. Bien. Gracias. Buen trabajo. Rebelde XD. Gracias. Gracias. A mí me sonó como un récord mundial. Le preguntaremos a Art Monkey para cerciorarnos de que todo se hizo en regla. Él descifrará las palabras. Mientras lo hace, mientras las descifra, vamos a preguntarle a la relatora de tribunal más veloz del mundo, Linda. Sí. ¿Puedes leernos lo que decía el rap? Muy bien, voy a hacer esto. Ya empezamos a cantar. Vengo aquí. Y después de eso me perdí. Luego algo que parecía Flin Flan, Rubadú, doble grasa. Voy a ganar y luego un romper y luego un enviar. Bueno, captó un romper y un enviar. Demos un aplauso a la relatora de tribunal más veloz del mundo. Veamos si batiste el récord.
Muy bien, rebelde. Los jueces revisan tu rap con el software digital. Escuchemos para saber cómo suenas a una velocidad casi normal. Taking them up out of my sight when I get them and taking them out when I be seeking the mic. ¿Ya revisaron todo? Perfecto. 683 sílabas en 54.5 segundos. Felicitaciones, Rebelde XD. Gracias. Gracias, DJ. Un agradecimiento especial para nuestra invitada Linda Storm. Gracias. Un nuevo récord mundial para Rebelde XD. Muchas gracias. ¡Qué bien, Rebelde! Ya regresé. Bueno, espero que hayan podido comparar, ¿verdad? Y bueno, ahora acordándome que no se me ha escapado Corintios 13:1, que habla de las lenguas angelicales. Para esto hay que entender también, no se me olvidaba, amigo mío, Pablo usaba una epírboles, que quiere decir como una exageración. Hay que leer todo el contexto, ¿verdad? Que Pablo estaba diciendo, ni aunque hables con quien quiera, si no tienes amor, de nada te vale. Por eso es que decía que si hablas lenguas angelicales o lenguas humanas, o aunque hables con los animales si quieres, por decirlo de alguna manera, si no tienes amor, de nada te vale. O sea, hay veces para poder entender esto tenemos que leer todo el contexto como hemos venido viendo antes. Pero tampoco, de hecho, tampoco es un argumento para decir que estas lenguas son reales, porque además vamos a decir que sí, y que como dice Pablo, que aunque hablaras lenguas angelicales, dice que en la iglesia, si tú quieres te puedes trancar en tu casa, en tu cuarto, o si quieres puedes ir hablando por toda la calle con los ángeles, si usted quiere, de alguna manera. Pero si usted quiere hacerlo en la iglesia, no es válido. Porque es más, de hecho, ahora me viene algo a la mente. La mayoría de las veces que se le han mostrado los ángeles a los hombres han sido entendibles. Por ejemplo, cuando se le mostró el ángel, cuando se le mostró a María, diciéndole que iba a dar a luz a Jesús y que iba a ser el Dios admirable, el consejero, el Dios con nosotros. Se lo dijo en su idioma. O sea, hubo una comunicación. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Jacob, también se entendieron. Cuando se le aparecieron a Abraham, también. Entonces, para mí son pretextos para poder seguir algo que sean vamos a decir no una mentira, ¿no? Pero vamos a decir que una costumbre que se ha creado por no reconocer de que no tiene sentido y que quizás de alguna manera le produce algún tipo de química en su cuerpo que le agrada. Pero nada que ver con la Biblia. Y nada que ver con lo que Jesús habló. De hecho, les dejo una tarea. ¿No le parece muy extraño que primero que, bueno, ni Pedro ni los apóstoles hablaron en ese tipo de lengua? Pero ¿no le parece muy extraño que después de 1500 años, o un poco más, porque esto vino un poco más con el movimiento pentecostal de 100 años más, quizás, de tantos años, ¿no le parece extraño que antiguamente ni Manuel Calvino, o sea, los padres reformadores, ni Martín Lutero, ni mucho antes los padres de la iglesia, como Hipona, Domingo, estas personas no hablaran en lenguas, o en este tipo de lengua? Para mí es muy extraño. ¿Por qué la historia ha dejado este vacío para que ahora podamos tomar esto como una guía para decirte que esto es lo correcto?
para tener el Espíritu Santo. Bueno, los dejo con eso y yo digo como Pablo. Yo prefiero 5 palabras que se entiendan que no 100 sin entendimiento. Y sobre todo el amor, que es el que debe emanar, como dice Jesús, llevad mi yugo, que ese es fácil, es bueno. Y si vamos a seguir, si nos llamamos cristianos, pues sigamos a Jesús, al Cristo. Bueno, Dios me los bendiga y Dios me los guarde.